Bien, estamos ahora iniciando el segundo encuentro o guía orientativa a través de este video, en donde trabajaremos la unidad 2, que hay que entenderla y complementarla con la unidad 1, con la cual se relaciona directamente. Más allá de que toda la materia entre sí, todas las unidades se vinculan, la unidad 1 y 2 es importante que la puedan complementar para que resulte el marco teórico general y la base de la teoría del Estado, como para que después ustedes vayan comprendiendo el largo pasaje de la historia de las ideas políticas, vinculado a su vez con la historia de las distintas formas de Estado, desde el mundo griego hasta los estados contemporáneos. Y en relación al Estado, sigue siendo importante, sigue siendo fundamental y muy citada y trabajada la definición de Estado clásica de Max Weber, el cual, lo dijimos en el primer video, era un sociólogo, economista y jurista alemán, que si yo no me equivoco muere en 1920 o 1921, es decir, muere hace poco más de 100 años, y que en 1919 da una conferencia que se transforma en clásica en el marco de la Universidad de München o Múnich, en Alemania. Tengan en cuenta además que en 1919 están haciendo la República de Weimar, la Constitución de Weimar, la cual es conformada, es configurada, es en definitiva escrita y entra en vigencia luego de la derrota de Alemania y el fin del régimen y la destrucción del proyecto de Alemania de Bismarck, de la Kleine Deutschland, del Segundo Reich. Bueno, y con la caída del régimen del Segundo Reich empieza un nuevo régimen que es la República en Alemania, la cual a su vez va a tener un breve y una trágica historia, porque también morirá la Constitución de Weimar con el ascenso y la llegada del nazismo y del propio Hitler al poder, y desde adentro, al final, ese conjunto de normas, instituciones que regían el sistema político alemán, con la conformación del Tercer Reich o la Alemania nacionalsocialista. Bueno, todo eso Weber no lo ve, sí, está aún vivo cuando es derrotada Alemania en la Primera Guerra Mundial, y a partir de ahí, ese proyecto de constitución republicana, el cual Weber además es un gran protagonista, junto con otros eximios pensadores de la época, como Hugo Preuss, por ejemplo, de muchos otros. Bueno, en 1919 entonces, Weber en una universidad frente a estudiantes, es invitado a hablar de qué es la política, da esta conferencia tan reconocida, que también ya cumplió 100 años, incluso ya tiene 105 años, en la cual define el Estado. Y la definición de Weber sigue siendo útil porque, a pesar de que pasaron más de 100 años, efectivamente el Estado moderno, el Estado contemporáneo no ha variado, o no lo ha hecho al menos en sus aspectos esenciales. De ahí que 100 años después siga siendo una definición útil y adecuada desde un punto de vista conceptual. Bueno, no sabemos de acá a 100 años si lo seguirá siendo, pero sí lo soy. Y Weber, en esa conferencia, en otros escritos que están compilados, que fueron compilados por su esposa Marianne post-mortem en Economía y Sociedad, define al Estado. Yo voy a hacer una definición sintética que toma distintas definiciones de Weber, eh, pero que es afina a todas ellas, y en última instancia para que ustedes puedan tener una comprensión más sencilla, sin dejar de ser una definición de Weber. Weber entonces dice que el Estado es una asociación humana organizada políticamente que reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima en un territorio definido. ¿Sí? De nuevo la reitero, si bien esto como queda grabado, se puede retroceder. Asociación humana organizada políticamente que reclama con éxito para sí
el monopolio de la violencia física legítima en un territorio definido, determinado. Bueno, en primer lugar, el aspecto humano del Estado, es decir, el Estado es una construcción humana, es un artificio, es una ficción construida por el ser humano, es decir, no es tributaria de Dios o de los dioses ni de una especie extraterrestre. Y en tanto es una construcción humana, claro, tiene una historia, es decir, podemos hacer una genealogía sobre el origen y la formación de todos los estados a lo largo de la historia, las formas históricas de estados previas al estado moderno, pero también sin duda sobre el estado actual o contemporáneo moderno. Además de una organización humana, hay una organización política, es decir, un régimen político y un conjunto de normas e instituciones que rigen el sistema político. Ustedes ya saben que puede ser una democracia, un autoritarismo, un totalitarismo en lo que son los modos actuales. Y esa organización política, que ya al final de la materia veremos que en el caso de las democracias hay distintas formas de gobierno, como el presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo. Entonces, esa organización política, a su vez, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. Acá, la palabra monopolio implica exclusividad, implica que no se puede desconocer ni competir con esa capacidad estatal, es decir, hay un único ente que es el Estado, hay un monopolio. Esta violencia física, que tiene que ver con la capacidad coactiva, coercitiva del Estado, de todo Estado, incluso de un Estado social de derecho, donde rige el imperio de la ley y donde hay un régimen democrático. En todo Estado hay una capacidad coactiva, coercitiva, que se ve reflejado de un modo más evidente o inmediato, burdo, en lo que son las fuerzas policiales, pero que también está presente en todo lo que es el entramado y el aparato jurídico, bueno, tribunales, ¿no? Fiscalías, cárceles, comisarías, todo el entramado policial, también desde el punto de vista jurídico. Sin duda, las fuerzas llamadas Fuerzas Armadas, las que tienen las armas pesadas, también son parte de esa capacidad del Estado que a su vez en las Fuerzas Armadas tiene que ver directamente con el ejercicio de la soberanía. Bueno, entonces, esa violencia física, sí, que insisto, todo Estado tiene. De hecho, recuerden que Weber decía que la violencia es la esencia del Estado, citando a Trotsky. Esa violencia física, que es monopólica del Estado, bueno, aparece una palabra clave, que es legitimidad, legítima. ¿Por qué es legítima? Bueno, en principio porque quienes obedecen creen en la validez del mandato. De modo tal que no es solo el poder, ¿sí? El poder coactivo o coercitivo de imponer una voluntad, sino que también es la dominación, es decir, no solo el poder o la coacción, sino también el consenso o aceptación. Digámoslo, no hay ninguna forma de que ningún gobierno, ningún Estado se sostenga o sea estable solo desde la violencia física, solo desde el poder, solo desde la coerción. Incluso los estados más coercitivos de lo que es la modernidad, como por ejemplo el Estado nacionalsocialista, el Tercer Reich, o la época estalinista de la Unión Soviética, donde la coacción y la coerción del Estado totalitario llegaba a cada aspecto de la vida humana, desconociendo absolutamente la esfera privada, íntima, individual, ¿no? Las libertades y la dignidad de la persona humana. Incluso en ese contexto, permanentemente quienes gobernaban esos estados totalitarios buscaban la legitimidad a través, por ejemplo, de la propaganda política. No podemos entrar en detalles en este punto, pero bueno, simplemente piensen en el Ministerio de Propaganda a cargo de Goebbels, el Tercer Reich y la financiación, el control de los medios de comunicación masivos, en ese contexto de la radio y el periódico, y la financiación de películas, ¿no? Desde el Estado para, en última instancia, legitimar el poder.
Bueno, entonces la legitimidad, que tiene que ver con la creencia y la validez del mandato, también es un rasgo clave que está y que se complementa respecto al ejercicio del poder. En relación a la legitimidad, sin poder abundar aquí, recuerden que esto es una guía, no es una clase expositiva, descubran o reconozcan que hay tres tipos ideales, de acuerdo a Weber, las cuales las categorías son las siguientes: la legitimidad carismática, la tradicional o por costumbre y la racional legal. Verán que cada una de ellas tiene ejemplos prototípicos. De hecho, aunque les parezca extraño, verán que la legitimidad carismática, el modelo de Weber, que muchos equivocan o confunden y creen que Weber está pensando en Hitler, cuando Weber no ve ni siquiera el ascenso del Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes o Partido Nazi en sus primeras victorias o buenas performances electorales, y mucho menos la llegada de Hitler a la Cancillería de la República de Weimar, a lo que hoy sería un primer ministro, ¿no? Recuerden que en Alemania el canciller o kansler es el primer ministro, y la República de Weimar era un semipresidencialismo, así que lo que era en definitiva en un primer momento Hitler era un jefe de gobierno. No, no es Hitler, sino que Weber toma como ejemplo de carisma y de liderazgo carismático a Jesús, ¿no? Como para que vean lo lejos que estaba su idea de imaginar o de pensar en una figura como Hitler. Bueno, la legitimidad carismática, que van a ver que es una legitimidad personal y extraordinaria. La legitimidad por la tradición y la costumbre, que es una legitimidad de tipo personal y ordinaria, y que quizás el ejemplo más simple sea pensar en las monarquías, tanto feudales como luego su forma absolutista, en tanto quien lidera esos regímenes, el monarca, ¿no? El rey o la reina, basa la aceptación de ese gobierno, del ejercicio del poder, en la tradición y la costumbre, fundamentalmente en la tradición y la costumbre, y la racional legal, que es impersonal y ordinaria, que como veníamos diciendo una y otra vez, para que quede bien claro, es la preponderante en los estados modernos o contemporáneos. Esto no quiere decir, recuerden que son tipos ideales, por eso esto no quiere decir que convivan esos tres tipos, incluso en la actualidad. Si bien hay preponderancia en la racional legal, todavía es muy fuerte el aspecto carismático y de la tradición y la costumbre en el ejercicio del poder público. Bueno, insisto, no podemos abundar aquí. En todo caso, quedará para consultas en el encuentro sincrónico, pero entiendan y distingan estos tres tipos ideales y sepan caracterizarlos a partir de la lectura de Weber, que es el padre de todo esto, y del cual ustedes tienen distintos fragmentos y selecciones tanto de la conferencia como algunas páginas también de lo que es esta compilación de economía y sociedad. Bien, dicho esto entonces, la cuestión del Estado, recuerden la definición, ¿no? Asociación humana organizada políticamente, que reclama para sí con éxito el monopolio de la violencia física legítima. Y esto es muy importante, tanto la legitimidad como la idea del monopolio. El Estado ejerce ese poder y esa dominación sobre un territorio definido. Por lo cual, en los estados actuales o modernos, un elemento clave es el territorio, marcado sin duda por los llamados bordes o fronteras o límites, y a partir de ahí la convivencia de distintos estados a lo largo del planeta. Esta idea del territorio, a su vez, se puede organizar con distintas formas de estado que ustedes deben conocer. Quizás la que más conozcan es el federalismo, porque, bueno, la nuestra, pero también deben haber escuchado el unitarismo y por último el confederacionalismo, ¿no? Los estados federales, unitarios o confederales. La forma del territorio federal, unitario o confederal
es muy importante que entiendan que es un elemento distintivo del territorio del Estado actual y que hay diferencias importantes en relación a que ese Estado se organice en una de esas tres formas que yo recién enumeraba. Eh, Quizás lo más sencillo para ustedes sea el federalismo, porque bueno, es la forma de Estado en relación al territorio que tiene Argentina. Pero sepan que el federalismo es una minoría en el mundo. De hecho, digamos, federales puros se puede decir que hay entre 20 y 22 estados, lo cual es apenas el 10% de la cantidad de estados que hay en el globo. La gran parte, todo el resto del mundo es unitario, ya que hoy no hay ninguna confederación. Quizás algunos sostienen, yo no estoy de acuerdo, creo que en todo caso no lo es todavía, que la Unión Europea puede llegar a ser una confederación de estados. Pero bueno, aún así, cada uno de los estados de la Unión Europea tiene su propia forma de organización del territorio. Lo que ocurre es que además de Argentina son estados federales los que quizás tengan más en mente, como la República Federativa de Brasil o los Estados Unidos de México, Venezuela, Canadá, ¿no? Estados Unidos de América, llamados Estados Unidos de América del Norte, ¿no? Rusia, bueno, distintos países, Alemania. Otros controvertidos, como España e Italia, yo sostengo que son estados federales, pero sin embargo hay quienes sostienen que son estados unitarios descentralizados, porque bueno, las autonomías en España no tienen los rasgos de las provincias en Argentina necesariamente, pero aún así sí tienen un montón de otros aspectos que hacen pensar que a partir de 1978 España pasa de ser un estado unitario con el posfranquismo a ser un estado federal. Bien, pero insisto, García Enterría, que es un constitucionalista español, dice que es un estado federal, a pesar de que no se le diga de ese modo. Yo digo lo mismo, pero otros sostienen que es un estado unitario descentralizado. Bien, sea lo que sea, los estados federales, como Argentina, Brasil o Estados Unidos, tienen una característica importantísima que es que hay estados dentro del estado, es decir, hay estados subnacionales o estados internos, los cuales conservan toda su soberanía, excepto aquello que enajenan en un estado central o nacional. Bien, dicho esto, a pesar de ello, los estados subnacionales o de segundo nivel o externos, que acá en Argentina llamamos provincias, pero que en Brasil le dicen estado, en Estados Unidos le dicen estado, lo mismo en México. Bueno, son formas de denominar. En definitiva, las provincias argentinas, sin lugar a dudas, son estados. Tienen todos los elementos de un estado, nada más que han enajenado parte de soberanía en el estado central cuando conformaron una federación. Decía entonces que los estados internos, llamados en nuestro caso provincias, han perdido el momento de jurar la Constitución Nacional y ser parte de un estado federal dos importantes derechos. Uno es el derecho de secesión, de separación, y otro es el derecho de nulidad, notificación o veto. Es decir, una provincia argentina no puede separarse de la República Argentina por propia voluntad y una provincia argentina no puede desconocer una ley nacional o una disposición del gobierno central. Eh, de hecho, ustedes irán viendo a lo largo de la carrera que incluso se habla a partir de Kelsen, haciendo una interpretación de Kelsen de una pirámide jurídica donde la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional están en la cúspide y de ahí para abajo. Bueno, no vamos a entrar en eso sin en que quede claro estas dos cuestiones que pierden los estados federales, pero además que quede claro que existen estados internos. En cambio, en los estados unitarios no hay estados internos o subnacionales. A lo sumo lo que hay son entidades desreguladas que en general tienen fines puramente administrativos. Por ejemplo, si ustedes estuvieron en Chile, deben haber visto que en Chile tienen regiones y tercera región, etcétera, pero
hay un solo Congreso en Chile, no es una Policía Nacional o Carabineros. No hay estados internos o subnacionales. Más allá de que en Chile hay hace un tiempo un proceso para intentar profundizar esta regulación de modo tal que sin llegar a lo que se ha hecho en otros países, como por ejemplo en España, que ya directamente algunos podemos sostener que hay un Estado federal o cuasi federal, si bien hay como una idea de, incluso en estados unitarios clásicos, históricos, de ir creando un clima de organización y administración del Estado que cada vez más descentraliza algunas cuestiones. Sin embargo, Chile es un ejemplo de Estado unitario, lo mismo Uruguay, bueno, todos los que no son estos 20 o 22, de los cuales yo algunos mencioné en la clase, eh, en- brevemente y haciendo referencia a los más conocidos por ustedes. De hecho, hay un caso muy particular, que es el caso de Irak, que después de lo que fue la Segunda Guerra del Golfo, la de Bush hijo, y a partir de ahí la ocupación de Estados Unidos, que terminó hace relativamente poco, como ese Irak post-Baas, post-Hussein, que empieza un proceso constitucional que va a conformar Irak, que era un Estado unitario, en un Estado federal con características muy particulares por la presencia de la población de origen kurdo en el norte de Irak, a la cual se le ha dado a partir de ese Estado federal incongruente de determinada autonomía. Bueno, pero es un caso muy particular, reciente, y que excede a este video. Finalmente, los estados confederales, los estados internos conservan esos derechos que yo recién había mencionado que pierden los estados internos en una federación. Es decir, en una confederación, los estados conservan el derecho de separación o secesión sin ningún tipo de consecuencia. Es decir, pueden retirarse, irse de esa unión de Estado confederal, eh, en tanto tienen derecho sin que por ello haya algún tipo de conflicto o una guerra civil o, o una, o una legalidad o legitimidad del Estado central de intentar retener o sostener por la fuerza de ese Estado, y el derecho de nulidad o veto que les permite desconocer o no cumplir una decisión o una ley del Estado nacional o central. Bueno, yo les decía que hoy no hay confederaciones. Es muy interesante el caso de las 13 colonias de Estados Unidos, que luego, y en un primer momento, cuando se revolucionan, se independizan del Imperio Británico, en realidad es muy poco tiempo, pues imagínense que la revolución de Estados Unidos empieza en 1775 y concluye en 1783, ¿no? En el medio hay terribles guerras de independencia contra los ingleses, por lo cual hay una gran inestabilidad. Los estadounidenses, ustedes lo saben, festejan el 4 de julio del 66 como independencia, pero es simbólico. La guerra siguió. En 1783 firman el pacto de paz, el armisticio en París, en Versalles, y los ingleses reconocen a sus antiguas colonias la independencia. Por lo cual, si tomamos 1783 como finalmente el fin de la guerra de independencia de Estados Unidos, esas 13 colonias van a conformarse como una confederación de colonias, estados, y a partir de ahí un proceso de discusión muy interesante de seguir siendo una confederación o en cambio dar un paso más y formar una federación de estados, es decir, un estado federal. Bueno, la Constitución de 1787 de Estados Unidos conforma finalmente un estado federal y de ahí que los estados internos o subnacionales pierdan el derecho de secesión o separación y de nulidad o veto. De hecho, esta discusión se da muy fuertemente entre los federalistas, Jay, Mason y Hamilton, que escriben los Federalist Papers, y los que seguían con la idea del confederacionalismo. Bueno, en el caso argentino es muy interesante el proceso de la llamada Santa Confederación, propiciado por Rosas y a partir del Pacto Federal de 1831, al cual se van sumando todas las provincias de la época. Bueno, la Santa Confederación era sin duda una confederación de estados. Eso va a terminar con la Constitución de 1853,
que sin duda es una constitución de carácter federal, teniendo en cuenta que el Estado de Buenos Aires durante casi 10 años no, no jura esa constitución, de hecho no la discute en Santa Fe, a pesar de que había firmado el Acuerdo de San Nicolás, de modo que conviven dos estados, la Confederación Argentina o República Argentina y el Estado de Buenos Aires por separado. Finalmente en 1860 Buenos Aires se une y ya, bueno, tenemos el germen de lo que va a ser la República Argentina, que luego irá incorporando en un largo proceso nuevas provincias. Entonces, la Confederación de Colonias de Estados Unidos, 13 colonias, esos pocos años antes de 1787, la Santa Confederación propiciada por Rosas, son ejemplos históricos de estados confederales. Lo mismo es la Confederación Helvética o Suiza, que hoy es un estado federal, pero durante un tiempo fue una confederación de cantones. Aún así, Suiza es uno de los estados más federales del mundo, o con un federalismo más pronunciado, con mayor autonomía de los cantones o estados internos, incluso de los Estados Unidos de América y sin duda mucho más que la República Argentina. Bien, cerramos entonces el segundo video. Recuerden la definición de estado, recuerden poder desglosar esa definición, recuerden también la definición de legitimidad, la forma de organización del territorio y por último, vayan viendo ese pasaje que después iremos viendo a lo largo de las unidades de las primeras formas de organización estatal más complejas, que son las polis o llamadas de un modo muy simple ciudades-estados, hasta los estados contemporáneos o modernos. Como tenemos la ciudad-estado griega en el mundo de la Hélade, en el mundo griego como una forma de organización protoestatal o forma histórica de organización estatal, política de una población, y luego lo que va a ser la República Romana, luego el Imperio, luego los señoríos feudales, las monarquías feudales, luego lo que es el absolutismo con una fuerte consolidación en lo que llamamos el Renacimiento, y finalmente los estados actuales humanos. Como hay un pasaje histórico que iremos viendo al mismo tiempo que veamos distintos autores paradigmáticos de cada época que están discutiendo en sus textos la política, el Estado, la vida pública, la mejor forma, la más estable, la que propicie de mejor modo lo que veremos que un autor empieza a llamar bien común. Bueno, en definitiva, cómo las personas debemos y por qué organizarnos políticamente en determinado régimen político. Bueno, una larga discusión que nos llevará a lo largo de los siglos. Nos vemos entonces en el tercer video.